Quiero meterme en esta historia que es realmente dramática. Una beba muerta, aparentemente todo por un descuido fatal. Esta historia que conmueve desde ayer y que nos lleva a santos lugares. Viviana Toledo, contame los detalles. Daniel, una historia que es tristísima, pero también terrible. Imagínense nosotros, la mayoría de los que están ustedes ahí en el piso, somos papás, y no se imaginan cómo está el barrio, cómo está esta familia después de lo que sucedió. Una tragedia, porque este hombre de 39 años se fue a llevar a su esposa al trabajo, como lo hacía todas las mañanas, a las 8 de la mañana. Y la rutina de él después era llevar a la nena al jardín. Volvió a la casa, comió, trabajó, se acostó a dormir la siesta. A las 5 de la tarde, tenía que ir a buscar a la nena al jardín. Todavía inclusive cruzó una vecina y le dijo: ¿cómo andás? Bien, bien, estoy yendo a buscar a la nena al jardín. Cuando abre la puerta del auto, ¿con qué se encuentra? Con la criatura fallecida, todavía con el chupete, estaba en la sillita del asiento de atrás. Imagínense la desesperación de ese papá, comenzó a gritar: no me puede pasar esto a mí, no me puede pasar esto a mí. Se tiró al piso, llamó a la esposa llegó desesperada. No se pueden imaginar lo que sucedió. Una bebita de 1 año que la esperaron con mucho tiempo, estuvieron buscando 3 años a esa criatura, pero nunca se imaginaron este desenlace fatal. Y estamos con Domingo, con un vecino que tuvo que declarar, que lo conoce a Rodrigo desde hace muchísimos años, que dice que lo vi caminar acá en pañales y que lo veía todos los días paseando a su nenita en cochecito con el perro, con su mascota, una familia que parecía ejemplar, que parecía feliz y que lamentablemente le cambió el destino de un segundo a otro. 10 horas estuvo esa bebita encerrada en el vehículo. Y lo que decía Domingo, todos los días él dejaba el auto sobre la vereda como para estacionar a la casa, pero justo ayer lo dejó como está el patrullero. Por eso, dice Domingo, si quizás el auto estaba como lo dejaba habitualmente, yo la iba a ver a la nena, porque entro, salgo, voy a hacer un mandado. Lamentablemente el destino estaba marcado para esta criatura y para esta familia. Daniel, Domingo está con retorno, los está escuchando si ustedes quieren hacer una consulta, pero más allá, Domingo, me imagino ustedes que están al lado, que están pegados, que conocían a esta criatura, que la vieron desde la panza cuando pasaba acá con la mamá. ¿Cómo explicar lo que sucedió? Esto es un dolor que no se puede explicar, es un dolor que una cosa. Anoche cuando, ya te digo, pensaba, digo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero una familia bien conformada, con una rutina. Te digo, es un muchacho que a las 6:30 de la tarde ya estaba en la casa. No salía de noche, si salía, salía en familia, recibían amigos, una vida normal, pero no bien conformada la familia, nunca una discusión, él nunca una discusión, en 39 años nunca tuvo, con el físico privilegiado que tenía, nunca tuvo una discusión con nadie en el barrio. ¿Qué le pudo haber pasado para olvidarse a su nena en el auto? No sé. Domingo. Eso hay que encontrar, sí. Sí, buen día. Buen día, te quería hacer esta pregunta. Gracias por estar ahí, la verdad, ayudarnos a entender un poco esta historia. Estamos tan conmovidos como ustedes. Ustedes me imagino un poco más porque conocen muy de cerca a todos los protagonistas de esta historia. Pero te quería preguntar, ayer vos, como haces habitualmente, pasaste muchas veces por el auto. Por la culata del auto, si él estacionaba como siempre, el auto como entrando al garage, a mí me queda de frente, claro. Entonces yo voy y vengo porque hay una obra acá al lado, entonces yo uso la vereda enfrente. Y yo paso y a lo mejor la veo porque el polarizado de frente es más débil. Claro, pero cuando pasaste, obviamente pero lo puso el polarizado no te dejó ver. Eso, no, ni escuchar, ni eso fue lo que me atormentó toda la noche, cómo pasé tantas veces y no escuché nada. No es la culpa de nadie, no es la culpa de ningún vecino. Domingo, uno trata de entender, trata de buscar algún tipo de explicación, y ayer algunos de ustedes, de los vecinos, hablaban de un problema de salud que tuvo este hombre hace algunos días, una ACV. ¿Usted qué sabe acerca de eso? ¿En qué condiciones quedó?
pero Rodrigo, yo te digo, era entrenador de rugby, del Club Pacífico. Pero tuvo una Él se ACV. desenvolvía en ese ámbito. Sí, pero una de mis hijas sabía, yo mucho no, a mí no me notificó mucho. Mirá que yo con él hablaba desde siempre. Y nunca notaste Pero nada raro. yo sé. ¿Qué sé yo? No, nada. Raro, nada, no raro de que charlábamos. tenga mala intención, sino raro en el sentido que por ahí... qué sé No, yo, tenía alguna sí, que condición por ahí una psicológica cosa, que, otra, no. que- Pero, que Domingo, lo complicaba, o estaba por ahí demasiado inclusive preocupado por otra cosa. Si no hay lugar para estacionar, yo lo llamaba por teléfono y le decía, gordo, ¿a qué hora venís? Mirá que te voy a ocupar el garaje. No, quédate tranquilo que voy a esta hora, vamos, Porque a veces puede pasar, Recién qué usted sé me yo. decía a mí, No, le quería preguntar, Recién me Vivi, que decía a veces usted. puede pasar Sí. que por ahí, de repente, no sé, lo echaron del No, laburo, no. tiene que pagar la casa, no puede, No lo van a tenía echar de la trabajo. casa, qué sé yo, con un No, problema no tenía grave, trabajo. se le No, murió no, la no, madre, qué sé no yo, tenía trabajo. o tiene internado al padre, qué sé yo, algo grave que de repente lo tenía con la cabeza en otro lado. nada, Está no, bien. no. ¿Y qué decía No, Domingo él, la en madre- ese momento? ¿Qué decía? Me lo olvidé, Yo no lo sé que qué más pasó. recuerdo, yo lo que más recuerdo decía, no me puede pasar, esto no me puede estar pasando, esto no está pasando, esto no puede ser, esto no puede ser. Y tenía la beba en brazos ahí al lado del árbol. Y yo no me acerqué a esto, no, porque era muy morboso. Yo vi que justo vino la policía y justo 2 policías en moto pasaron y le hicieron la reanimación. Una vecina ya le había hecho la reanimación, pero eran demasiadas horas, 8 o 9 horas. Y aparte, acá el sol Claro. da un giro Claro, que claro. después de las 10 de la mañana le da el sol a pleno al auto. Y Y este eso fue hombre, lo que- Domingo, trabajaba desde del- su casa, porque 8:30 de Sí, la mañana sí, dejó sí, el era- auto allí en la sí. puerta hasta las 5:30, digamos. Durante todo ese tiempo estuvo dentro de Sí. su casa y trabajaba desde allí. Sí, trabajaba. Él trabajaba en computación y creo que era productor de seguros también, ¿viste? Y hacía trabajo de computación. Había días que no, había días que yo me decía, dice, mirá que me voy y usá tranquilo, dice, porque vengo a la tardecita, me decía. No, bien. No, ¿qué te puedo decir? Nada, bien. Y coincidíamos con los horarios, más que nada de que cuando yo salía a la tarde, justo las chicas de acá al lado iban a buscar los chicos a uno a natación y la otra no sé qué. Y justo era, hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Y a la mañana, si yo salía temprano, como 8:15, ¿viste? Nos cruzábamos. Pero Sí, todos los días. Y después, aparte, cuando en un momento cuando él se iba al centro, la que iba a buscar a la nena era Maru, la Claro. esposa. Y entonces generalmente yo la ayudaba a bajarla Ay, del Domingo. auto. Dios mío, No, es tremendo, Domingo. La verdad, te agradecemos el relato, tu testimonio. Daniel. Y un abrazo El grande. dolor que me imagino, el sí. dolor que uno siente, a él lo conozco desde la panza de la madre. Qué va. Y a esta criatura, mira, aparte una cosa tan bonita, ya se había largado a caminar. No sé, yo te digo que cuando las tragedias, mira con qué cosa simple, si él estacionaba de otra manera, Sí, la historia podía haber sí, cambiado. sí, te entiendo Daniel, perfectamente. yo quería hacer Sí, una dale. consulta. Quería hacer una consulta porque estuvimos hablando bastante con Domingo previo a hacer esta nota y él, dentro de todas las cosas que me decía, tratando de buscar una explicación a qué le pudo haber pasado a este hombre, ¿no? A este papá que hoy está detenido. Y yo le decía, ¿habrá tenido algún problema por ahí económico con el trabajo? No. Y él me decía, Domingo me dijo, yo lo escuché una vez que me dijo, este trabajo me está volviendo loco, ¿Es así? Sí, ¿cómo viste una presión este trabajo de mierda me tiene loco?
pero fue lo único. Claro, pero bueno, No, puede ser una expresión también, a cualquiera le puede pasar. No era algo puntual. ¿Y a quién no le pasa? ¿A quién no le pasa normalmente una vez en el día decir este trabajo de mierda que voy a cambiar, me voy a ir a Suiza, bárbaro, no sé? No, pero cada uno tiene su opinión, son tragedias que... Sí, te entendemos. A veces, viste, el destino no se puede quebrar. Cuando se da todo encaminado hacia un desenlace fatal, no se puede evitar, y a veces al revés. Vos mirá tengo que ir a otro tema, pero te quiero súper agradecer. Si él sí, claro, no, quedó claro. Si estacionaba distinto, como hacía siempre, seguramente. Porque es así, yo cuando vos lo veías, veías a la nena. Lo tengo de frente. No, yo lo tengo de frente, y el polarizado de frente no es lo mismo. Seguro, seguro. Gracias, Domingo. Gracias, Viviana. En un ratito nena. Seguimos ahí con la conmoción del barrio y de un tema que nos impacta a todos. Es terrible, Dani. Tremendo. No se puede entender. Bueno, es interesante esto que decía el vecino. Recién Domingo decía, el sol da un giro que por momentos le da a pleno al auto en la posición donde lo había dejado el papá. Y acá con Gaby vamos a ver el tema de las temperaturas dentro de un vehículo. En circunstancias, obviamente tienen muchas incidencias que lo pueden hacer cambiar, pero más o menos para establecer un patrón. Sirve de ejemplo, ¿no? Exacto. Lo que hablábamos recién, cuánto aumenta la temperatura dentro del vehículo cuando queda expuesto así durante tanto tiempo, cerrado, estacionado al sol. Si hay una temperatura exterior de 39 grados, para tomar un ejemplo, una situación que suele darse en el verano con sol, ¿qué ocurre dentro del vehículo? En el interior hay zonas donde se puede alcanzar los 70 grados. Por ejemplo, en los apoyacabezas, en el volante. ¿Cuántas veces uno va a agarrar el volante y no lo puede tocar de lo caliente que está? Hasta 70 grados puede llegar la temperatura en esas zonas. Cuando la temperatura ambiente es de 29 grados, la temperatura interior aumenta estos 20 grados que hablábamos anteriormente en los primeros 45 minutos. Es decir, en menos de una hora ya tenemos 20 grados más dentro del auto de lo que se vive fuera. En 2 horas y media sin ventilación, la temperatura interior es un 88% mayor que la exterior. Y en función de la temperatura, el interior puede variar unos 13 grados centígrados. Otro dato a tener en cuenta. Claro, fíjate que todas estas temperaturas que vos estás nombrando son imposibles para la vida. Son imposibles. A más de 40 grados el cuerpo humano ya empieza a experimentar lo que se llama golpe de calor, ¿no? Que empieza a sentir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, convulsiones, y que si esto se prolonga, ¿en qué termina? En un estado de coma y en la muerte. Mira, es interesante esto que decís, porque hay dos cuestiones acá que está bueno consultarlas con un médico. Por un lado, esto que te dice Gabriela, la temperatura dentro del auto y hasta dónde se puede soportar, en este caso una beba de 1 año. La otra cuestión, lo del ACV, ¿puede dar una laguna tan fuerte como para que alguien se olvide de su propia hija? Bueno, quiero ir con Noralis Romanos, que está justamente con un experto. El doctor Alejandro Anderson es neurólogo, Daniel, y con él los estábamos escuchando atentamente, y de las dos cosas vamos a hablar. Primero de la parte neurológica, doctor, gracias por atendernos, y qué es lo que pudo haber pasado con este hombre, si tuvo una ACV, si hubo consecuencias, si esto que pasó, esta ausencia es normal, y después vamos a hablar, sí, les pido un apartado con el tema del bebé y de estas altas temperaturas, porque también hay algo que decir a nivel médico. Pero empecemos por el principio y lo que tiene que ver con este hombre. Yo puedo contarles que un ACV, o sea, un compromiso cerebral, sea por isquemia, sea por infarto, sea por hemorragia cerebral, siempre un daño de las arterias, puede dar secuelas. Las secuelas dependen del lugar del cerebro que se compromete y, claro, del tamaño de la lesión. En las secuelas sabemos que puede haber secuelas motoras, secuelas sensitivas, puede haber también trastornos visuales y puede haber compromisos de las funciones superiores, o sea, cognitivos o de la memoria. Y hay pacientes que quedan con epilepsia incluso. Estaba, al parecer, si bien los vecinos dicen que las características eran de una persona que estaba diferente y demás, había llevado a su mujer al trabajo, había vuelto, se estaba manejando. Con este cuadro, digo, ¿pudo haber tenido una ausencia tal que, por ejemplo, le sucediera lo que pasó finalmente? La realidad es que los olvidos o ausencias pueden existir y no necesariamente se tienen que presentar todo el tiempo. No puedo responderte por la situación en particular, pero sí puedo contarte que la posibilidad existe. Nosotros dentro de la neurología, en la atención médica diaria,
vemos casos con trastornos cognitivos, vemos pacientes que tienen algunas secuelas de automatismos y que actúan de manera, claro, justamente automática y sin registro y no tienen el recuerdo de lo que hicieron. Eso está descrito, existe, claro que existe. Chicos, está en comunicación Sí. el doctor con ustedes, está escuchándolos y además piensen ustedes, más allá de este punto del que estábamos hablando, preguntémosle, es muy interesante lo que dice en función de las temperaturas y del auto. También hizo un estudio en función de eso. Allí los está escuchando el doctor. Sí, doctor, gracias. Miren, yo les cuento que el vidrio tiene un efecto que se llama efecto invernadero, justamente porque hace tanto calor dentro de un invernadero si uno no tiene una estufa dentro, porque los rayos luminosos cuando atraviesan el vidrio y rebotan en los asientos, en el piso o en las macetas, rebotan como ondas de calor que no pueden atravesar el vidrio. O sea, la luz atraviesa el vidrio, pero el calor lo atraviesa con mucha dificultad. Por tanto, el calor se acumula adentro por lo que se llama efecto de invernadero y por eso sube tanto la temperatura del auto. Todos lo hemos experimentado viajando en auto, un día de sol, todos decimos qué calor que hace, abramos las ventanillas o pongamos el aire acondicionado. Por otro lado, claro, la defensa que tiene el cuerpo para poder tolerar estas situaciones de hipertermia no son las mismas cuando hablamos de un adulto que cuando hablamos de un niño. Son muy distintas y también es muy diferente la defensa que uno tiene frente a la deshidratación, que es lo que va ocurriendo cuando uno está tratando de compensar la hipertermia. Claro, se genera la deshidratación. Claro, estas dos cuestiones ahí las resumió muy bien el doctor. Pero vamos a volver a lo anterior y después ahondamos esto del tema de la temperatura y la deshidratación. Ahí nos decía recién, y está muy bien que lo aclare, sin conocer obviamente el caso en particular, que no es raro que una ACV pueda generar algún tipo de secuelas que por ahí no son notorias, no son visibles. Uno por ahí puede decir, tuvo una ACV pero no tiene secuelas, aparentemente a simple vista, pero puede generar alguna laguna. Ahora, puede ser esa laguna así tan esporádica como para que otro no se dé cuenta, sin ser médico, se olvida de las cosas, está raro, por momentos ausente. ¿Puede pasar eso, que esas lagunas sean muy esporádicas? Bueno, sí, claro, puede pasar. Puede pasar también que el trastorno cognitivo, el déficit intelectual, sea sutil y en determinadas actividades no se nota, pero te hace una evaluación neurocognitiva y eso se ve. Y también estamos con el tema de la conducta, de los automatismos o de las ausencias. Eso no necesariamente se tiene que presentar todo el tiempo. Claro. Y nosotros tenemos pacientes que consultan por situaciones de ese tipo y en realidad te diría, más que los pacientes, a veces son los familiares los que traen a los pacientes para que nosotros los estudiemos y veamos si hay alguna causa neurológica para lo que han observado. Sí, doctor, ¿y este olvido puede conllevar a la convicción de que realmente lo hice? Porque este papá no solamente se olvidó de llevar a su hija al jardín o a la guardería, sino que además después tuvo la convicción de que, o la seguridad de que la llevó porque después la tuvo que ir a buscar. O la intención era ir a buscarla cuando la encontró dentro del auto muerta. Bueno, también en los olvidos ustedes piensen que a veces juega a lo que uno repite y hace habitualmente y uno a veces lo que no se acuerda tiende a rellenarlo con lo habitual y ya no sabe si, digamos, si es un recuerdo real. Ustedes vieron que a veces la memoria a uno lo traiciona un poco, ¿no? Sobre todo en el caso de los pacientes con trastornos de funciones superiores o con las epilepsias que generan justamente esto, automatismos y hacer las cosas sin registro. Sí, es interesante la situación por ahí para advertir en aquellos pacientes que han tenido una ACV y que por fortuna se recuperaron y bien, de estar atentos a hacer todo tipo de chequeos porque habría que determinar que están capacitados para hacer qué, no sé, para manejar, para estar solos, o sí o no, pero obviamente no hay dos casos iguales, pero ¿qué le recomendaría a usted, doctor? ¿Hacerse chequeos cada cuánto o ver hasta dónde esa secuela en apariencia imperceptible está?
Mira, en el caso particular del paciente que presenta síntomas de este tipo, cuando vos haces estudios por imágenes, tipo resonancia magnética, sobre todo las resonancias de alto campo, tenés mucha posibilidad de ver el daño anatómico. Cuando vos haces registros eléctricos del cerebro, tipo electroencefalogramas o electroencefalogramas prolongados o videoelectroencefalogramas, también tenés la posibilidad de poder ver la alteración eléctrica cerebral si fuera algún tipo de epilepsia. Y en cuanto a la prevención de los ACV, bueno, eso es algo que siempre conversamos nosotros. Es más, los últimos días de octubre hablamos bastante de esto porque fue el Día Mundial del ACV. Piensen que en Argentina ocurre un ACV cada 3 o 4 minutos. Son unos 130.000 casos, entre 130 y 180.000 casos por año, es mucho. Muchísimo. Y claro, hay que cuidarse de los factores de riesgo vascular. Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo en la gente joven. Por supuesto que hay otras causas también de estas situaciones. Uno puede haber tenido traumatismos de cráneo a repetición, a veces no tan importantes, que te dejan también una secuela y una alteración cerebral. Quiero decir que no necesariamente siempre es una ACV la causa, aunque es una causa, por supuesto, muy frecuente. Claro, o sea, puede darse aún en pacientes que no han tenido una ACV algún tipo, usted recién nombraba la epilepsia, bueno, algún tipo de laguna tan fuerte como para tener un olvido. O sea, puede darse y no necesariamente surgir a partir de un accidente cerebrovascular. Fíjate vos que nosotros tenemos acá en el instituto muchos pacientes jóvenes que tienen secuelas epilépticas que dependen de haber tenido meningitis o encefalitis, y ahí tenés una causa infecciosa. Sí, sí. O sea, hay muchas posibilidades para poder provocar un daño estructural en el cerebro y después tener una secuela. ¿Se puede saber, doctor, a través de una pericia si este hombre sufrió un olvido? Porque eso va a ser sumamente importante, porque estamos hablando sobre hipótesis, pero una pericia ¿lo puede determinar? Mira, hay muchos estudios objetivos. Yo básicamente fueron los que te conté. Una imagen de mucha definición, resonancia cerebral de alto campo con angioresonancia, un buen registro eléctrico de la actividad cerebral, y después están los test, las evaluaciones neurocognitivas, donde uno explora perfectamente las capacidades intelectuales, la memoria de corto plazo, de largo plazo, visual, verbal, auditiva, la inteligencia ejecutiva, etc. Uno puede estudiar perfectamente cada una de las funciones superiores con una adecuada batería de test, ¿no es cierto? Sí, con lo cual se puede hacer. Bueno, muchas gracias, doctor, es muy amable y muy claro, como siempre. Y por supuesto que según esos estudios se abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de estudios. Seguro. Bueno, ojalá se pueda hacer y se pueda determinar qué pasó, porque la verdad es una incógnita muy grande y un dolor muy grande para todos. Nos da mucha angustia esa noticia. Gracias, doctor, muy claro. Gracias a Noralius Romano.